está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Nuestra expositora de hoy es Ángela María Pérez, médica tanatóloga. Ángela María reside en la ciudad de Medellín, Colombia. La doctora Angie, como se la conoce en las redes sociales, es una mujer que ama y respeta el juramento hipocrático y además le pone mucha ciencia a todos los temas que trabaja y aplica, tanto con sus pacientes y con sus escritos. Trabaja la medicina tradicional, pero también se ha abierto a la medicina alternativa, con el fin de sanar no solo el cuerpo físico, sino también la mente y el espíritu. Ha ejercido esta profesión por más de 23 años. Es graduada en medicina general y diplomada en medicina alternativa por la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Actualmente, doctora Angie se dedica a realizar consultas privadas, se dedica a la investigación y a escribir sobre temas de tanatología. Doctora Angie, por qué debemos hablar de la muerte? Vamos, Carmen, a mirar, realmente debemos hablar de la muerte porque no nos gusta hablar de ella. De hecho, yo le digo la innombrable. Para mí, la muerte es tan querida, es tan democrática, que es lo único que realmente nos corresponde a todos los seres que estamos viviendo esta experiencia terrenal. Entonces, desde allí yo creo que deberíamos comprenderla más y convertirla en un tema de mesa, en un tema educativo, en un tema de comunidad para enriquecernos y que puede generar confusiones. Entonces, hace rato, Epicuro, desde el 341 antes de Cristo, estaba hablándonos de la muerte. Y nosotros todavía ahorita fingimos demencia para hablar de ella. Todavía nos cuesta, todavía nos da. Epicuro decía, y textualmente se los voy a decir lo que él decía: cuando existimos, la muerte no está presente. Y cuando ella está presente, ya no existimos. Ojo que esa frase tiene un doble sentido demasiado importante y tenemos que tener precaución. Porque entonces se dice, ah, no, entonces, ¿para qué le voy a tener miedo a algo que no va a estar presente? Si yo estoy existiendo y ella no está, pues yo ¿para qué le voy a temer? Pero allí es para responder el por qué debemos hablar de ella. Yo creo que mientras más podamos hablar de algo a lo que tememos, precisamente le perdemos el temor y le perdemos la fuerza con la que pueda llegar y hacernos sentir intimidados, porque realmente nos sentimos intimidados con ella, cuando realmente deberíamos verla, otro término que le digo yo, como nuestra graduación. Realmente nuestra verdadera experiencia, y siempre se ha dicho, los bebés, cuando llegamos acá, debemos llegar llorando, y si no llegamos llorando, nos hacen que lloremos, por eso nos dan la nalgadita. Bueno, yo di muchas nalgaditas para poder que entremos a este mundo haciendo una manifestación de que estamos vivos. Entonces, realmente esta experiencia terrenal es la que nos debería empezar a comprender la esencia y el propósito de estar acá. Y si nos fuéramos
desde la cultura, desde el aprendizaje, si nos enseñaran más a hablar de ella, sobre todo en Occidente. Oriente se ha caracterizado por tener una educación diferente alrededor del proceso de mover, de irnos de acá, de graduarnos. Entonces hay que hablar de ella porque lo que se conoce, a lo que se le conoce no se le teme, ¿sí? Si tú tienes el conocimiento para pilotear un Sí. avión, no tienes temor de llevar 380 personas en un vuelo. Si tú tienes la capacidad de nadar y te dicen que te tienes que cruzar el Amazonas, no vas a tener temor de cruzar el Amazonas. Si aprendemos a hablar de la muerte, de la preparación, de la vida acá desde el amor para servir y llegar a ese momento de luz que de verdad vamos a trascender a una iluminación y conocer qué puede pasar, pues yo creo que nos va a ir mejor. Entonces hay que hablar de la muerte porque lo que se conoce no se teme. Ok. Bueno, Angie, mira, bueno, o doctora Angie, ¿no? Para que también Como quieras, eso no. sí, Sí las está muy redes bien. sociales. Dice, entre tantas especialidades que hay de la medicina, ¿por qué justo elegiste la medicina integrativa y, por ejemplo, la tanatología? Cuéntanos, a ver. Bueno, lo primero es que un médico que solo sabe curar cuerpos no sabe curar almas. Y nosotros nos estamos enfermando desde el alma, nos estamos enfermando desde las emociones, nos estamos enfermando por no saber transitar unos procesos acumulados de situaciones, por no procesar nuestros duelos y no los duelos de los seres queridos, simplemente tantos duelos que tenemos a diario. Hay muchas clases de duelos. Entonces yo creo que un médico no se puede quedar simplemente en sanar cuerpos. Y eso fue lo que yo empecé a ver, a transitar. Obviamente me tocó hacer de todo y por eso cuando uno sabe hacer de todo es capaz luego de elegir y saber dónde va su esencia. Desde la esencia eh, llegué a la medicina alternativa por una experiencia, bueno, desde pequeña, familiar, en mi casa recuerdo mucho que les encantaba buscar la parte bioenergética. Y muchas cosas de mi vida desde pequeña la conocí. Luego, en un proceso propio de salud, fue mucho lo que empecé a interactuar con la parte de medicina alternativa. Y definitivamente veía que se hacían cosas diferentes, sobre todo no enfermar más el cuerpo con químicos y otras terapias de sanación. Pero ya después fue empezar en este proceso de atender a los pacientes y de ver que las personas no estaban enfermas de la presión alta, de la diabetes, de la artritis, de la fibromialgia, de la migraña, del infarto, del dolor en la cadera, tantas cosas que no son agudas, hablando del trauma, pues que es algo que es otro tipo de experiencia, sino estas enfermedades crónicas, siempre quedaba el mismo vacío y empezar a escuchar a las personas, escuchar qué era lo que tenían para contar, que en un sistema de salud que da, no sé cómo será en Chile, pero este sistema de salud acá da, el que da muchísimo, da 20 minutos para tú hacer todo por un ser que llegó con un dolor, mostrando su dolor en la rodilla cuando realmente le duele el alma. Entonces, cuando yo empiezo a identificar todos estos procesos de que lo que estaba enfermo era nuestro ser interior, nuestras emociones revolcadas, pues Angie dice, no, a ver, venga, metámonos por este proceso y empecé a acercarme demasiado al proceso de la muerte y viendo cómo, pues precisamente la tanatología es este concepto, es aprender de la vida y de la muerte, es aprender del estudio de la vida que incluye a la muerte. Y con tantas experiencias que empecé a tener, aquí estoy dedicada a que vamos a formar comunidad y que este tema cada vez más lo vamos a ir aprendiendo, no sé, en, en-
siempre, o en conjunto, en familia, en equipo. Eso es lo que quiero. Entonces decido, me siento en esa paz y en esa tranquilidad y en ese amor de enseñar a perderle el temor a la innombrable y que nos demos cuenta que la verdadera experiencia y que donde realmente estamos muriendo es en este planeta. Realmente iluminarnos, trabajar. Ustedes como comunidad, por ejemplo, yo creo que tienen ese sentido muy introyectado al ser una comunidad espiritual, buscando un camino, llevando la verdadera esencia, comprender que aquí vinimos fue a eso, quienes comprendamos que aquí vinimos a aprender desde el amor, desde la gratitud. Esa es la graduación y vamos a llegar a la vida. Cuando nos desvivimos, cuando nos graduamos, es eso, es la graduación. Vos no te gradúas en segundo de primaria ni en octavo grado de secundaria. Tú te gradúas cuando cumples con todo lo que tienes que cumplir. ¿Sí? Entonces, por eso, con ese amor y con esas ganas es que la tanatología me dice, venga, vamos a sanar almas desde acá. Ok. Angie, o doctor Angie, vuelvo y digo, eh, eso yo creo que ahí nos ilustra bien con con el tema de la tanatología. Em, y en este caso, a ver, cuéntame, yo sé que el tema es muy amplio, pero vamos a tocar así algunos puntos claves en el que podamos reunir una idea general de por qué debemos hablar de la muerte. Mira, a ver, por ejemplo, sabemos que el cuerpo muere, evidentemente, pero Sí. Angie, ¿muere el alma? Bueno, esa es una pregunta para una conversación de un seminario de 8 horas, pero realmente es muy linda la pregunta, porque, porque nos duele mucho dejar este estuche que nos ha servido, este estuche con el que hemos transitado, no sé, 2 meses, 10 años, 20, 50, 80, 104, ¿cierto? La parte de ese estuche a nivel familiar mueve bastante. Sin embargo, es controversial que nos duela tanto la pérdida del ser querido, pero siempre queremos como proceder rápido con las exequias, nunca nos quedamos compartiendo un poquito con ese cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo es muy importante. Nosotros no somos solo ese cuerpo físico, nosotros somos varios cuerpos, y dentro de esa posibilidad, para mí, en mi concepto, Ángela Pérez, para mí el alma sigue. La vida es eterna. La vida no es, ya tendemos a llamar vida al tener latido cardíaco, respirar. No, eso es nacer, encarnar y tener procesos fisiológicos que nos permiten estar acá, en este planeta. Si viviéramos en otro planeta, pues no necesitaríamos tal vez respirar, serían otras las condiciones. Pero el alma es eterna. Ya se han visto casos grabados y donde el alma se ve ese desprendimiento del estuche y lo que queda realmente apenas el alma termina de desprenderse es un cuerpo que pierde la forma, pierde la gracia. Cuando dicen, sí, parece que perdió la vida, perdió el tono, no, se desfigura, se desencaja, pero el alma es eterna. Por eso hablamos de vida eterna en cualquier concepto epistemológico, religioso, ético, moral, como lo quieras, siempre se habla de una vida eterna. Entonces, el alma es eterna. Ujú. Ok, mira, hay algo que me inquieta, doctora Angie, y es que cuando te escucho así hablar con esa seguridad sobre unos temas
que uno dice, uno no, a simple vista no los percibe, ¿no? Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco de una experiencia cercana a la muerte que tuviste y de la que aprendiste mm, demasiado, tanto que te llevó como a reconsiderar tu misión y tu propósito terrenal? Háblanos un poco para seguir configurando como este aspecto de lo que es la muerte y la cuasimuerte, o cómo llamarla, no sé. Bueno, parte de perder el temor a hablar del tema y es conocerlo a fondo. Una cosa es hablar y decir por qué tenerle temor a un evento por el que todos debemos pasar, pero es que yo lo viví y yo les puedo decir con plena seguridad de que pues puede depender mucho de las preparaciones que uno tenga. Por eso ese empeño mío en prepararnos para. Pero, ¿qué me pasó? Por una experiencia de vida, por una enfermedad, una sepsis, donde dicen que no estuve en este plano en 3 ocasiones. Y miren cómo cambia. ¿Por qué les puedo hablar yo de que cambiamos de una dimensión y que el cambio a esa dimensión es inmediato? Es totalmente inmediato porque para cuando a mí me contaron todo lo que vivieron en esos momentos de angustia, mientras yo estaba en esos ir y venir, mientras me llevaban y me traían nuevamente a este plano, para mí fue un solo instante. Lo que comprueba en este plano no hay tiempo. En ese plano no es totalmente diferente. Cambian muchísimas cosas. Y por esta enfermedad, por esta sepsis, sí, yo me desconecto. De hecho, recuerdo mucho que pedí que me trasladaran al baño y en el transcurso, yo de ahí no me acuerdo de nada más. Y cuando yo fui a un lugar, para mí fue cortita la experiencia. Llegué a un lugar pequeño, como un cubito plateado, un color plata que yo jamás he visto en este plano terrenal. Yo puedo ver colores plata y yo digo, no, ese no, eso es un color plata diferente. Y era como un cubito y en ese cubito había una escalera larguísima, iluminada, hermosa. Y en la punta de la escalera, 2 seres, 2 figuras, una figura muy alta. No, o sea, haz de cuenta que yo solo veía las figuras, yo todavía como que las dibujo, siempre me las describo como con las manos dibujándola, porque así las recuerdo. Y otra pequeña, pero la grande es la que me habla y me dice, solo te trajimos a observar, todavía no es tu momento. Y yo ya estaba lista, feliz, yo ya había agarrado la escalera con mis 2 manos y ya había montado el pie derecho cuando me dijeron, nada, te devuelves. Y yo, pero como que ese respeto por esa voz que escuché, esa voz que percibí, me llevaron como al respeto, pero yo no me quería ir. Yo casi hago como una pataleta, no sé cómo dirán ustedes, como cuando el niño se rebota y no quiere, pero listo. Yo dije, no, me tengo que ir, pero yo no me quiero ir. Que esta paz, esta tranquilidad, esto tan genial, pero me tocó regresar. Había pasado el suficiente tiempo para reunir a toda mi familia. Cuando yo desperté, ya habían llegado todos, hasta los más, a los que uno no esperaba. De hecho, yo dije, cuando empecé a escuchar las voces, que comprueba que el último sentido que uno pierde es el oído. Antes de yo despertar, yo escuché las voces y escuché personas que yo dije, si esta persona está aquí, yo estoy muerta, porque sabía uno que era de un compromiso, que no iba como a correr para la clínica. Y efectivamente llevaba un tiempo de yo estar en esas y para mí fue tan corto como eso, pero lo suficiente para saber que la vida es eterna, que la vida continúa, que no hay tiempo, espacio, que los sentimientos son de paz, de tranquilidad, de amor.
Esa fue mi experiencia y me llevó a saber. Desde ahí no soy igual. Desde antes no lo era y desde ahí sí que no soy igual, Carmen. Soy totalmente diferente. Ok. Mira, y ahí con esto me surge a mí una inquietud. Entonces, ¿hay que prepararse para la muerte realmente? ¿Y cómo poder hacerlo con conciencia, no? Definitivamente, si nosotros nos dedicáramos un poquito a prepararnos, y yo creo que quien está en un camino espiritual está haciendo eso, realmente se está preparando para esta graduación. En esta graduación a ti no te van a preguntar, de hecho no te caben. Miren la forma tan particular como llegamos. El ser encarna en una madre, llega, nace un cuerpo desnudito, pequeño, que necesita un acompañamiento y todo esto. Se prepara en una vivencia, se prepara para estar acá y nos vamos de la misma forma. Nos vamos sin nada material, pero sí nos vamos con todo el conocimiento espiritual, con todo el amor, con todo lo que servimos. Eso es parte de lo que yo sentí en esta experiencia, además, donde solo te sirve lo que amas y lo que sirves. Lo que haces desde el afecto hacia los demás, en el servicio. Entonces, cuando te preparas, dejas temores. Cuando te preparas, solucionas, ¿sí? Cuando te preparas, no dejas a tus seres queridos en una angustia mayor. Ahorita cuando yo les decía la frase de Epicuro, una de las dificultades que tiene la frase es que te hace pensar que para qué pensar en la muerte, ¿cierto? Ah, si no está en este plano, ¿yo para qué la voy a pensar? Pero sí hay que pensarla, porque es eso lo que me hace saber que tengo un propósito para hacer las cosas bien, que tengo un motivo para aprender a sanarme desde el amor. En los procesos, desde la consulta, desde la sanación, lo que más encuentro yo es que no es sane al otro, perdone al otro, discúlpese con el otro. Cuando yo siempre parto de perdónate a ti. Trabajemos las culpas, tus dolores, tus angustias. Entonces, prepararnos sirve, prepararnos en salud, en lo espiritual, en lo material. Si ustedes han tenido alguna pérdida importante y han dejado herencias sin solucionar, si han dejado decisiones que no tomó a tiempo, eso dificulta más hasta el proceso de duelo. Dificulta más porque es de encontrarte que tenías un hermano más que nunca habías conocido, por ejemplo, encontrar que había propiedades que no sabes cómo vas a manejar, o deudas, u otras parejas, o que esta persona quería decidir sobre su cuerpo de otra manera, que no quería donar órganos, por ejemplo. ¿Y qué pasó? En Colombia, o sea, ya, en Colombia, todos por la ley somos donadores de órganos. Acá es el que no quiere donar órganos debe dejarlo por escrito. Entonces, si nosotros nos preparamos aún en esas cosas, estamos determinando qué vamos a hacer. Si yo decido firmo mi voluntad anticipada, ¿para qué sirve esa voluntad anticipada? Para que no se me prolongue mi vida innecesariamente con resucitaciones, con la RCP, que no me estén reanimando, que no me conecten a un ventilador, que no me inicien alimentación enteral, que no, tantas cosas que yo debiera, que no me dejen en una UCI eternamente. Las familias a veces les cuesta tomar. Si yo dejo eso por escrito, soluciono algo. Claro. Doy paz y tranquilidad a la familia. Y fuera de que espiritualmente aseguro la autopista hacia la iluminación. Llego a la luz, porque Ok. uno va a una luz.
a partir como de todo lo que cuentas, de una experiencia que es como un adelanto de tus escritos, en donde cuentas la historia esta de las urgencias. ¿Nos puedes compartir algo que sea una primicia, no? A ver, Bueno, adelante. pues he ido recopilando en el transcurso de estos años como las experiencias que he tenido. Son experiencias, como se decían las palabras claves, ¿de verdad estará ese más allá? ¿Será que uno pierde este cuerpo y ya no se vuelve a saber de los seres? Tenemos las posibilidades de prepararnos o no para hacer las cosas. Esta historia que Carmen dice habla precisamente de la preparación que podemos tener. Pero este señor tuvo una oportunidad que aunque no preparó, se la negoció y lo pudo hacer. Después de todas estas experiencias, eh, yo sé que van a decir, bueno, ¿y usted cómo hace eso? Eso lo hablamos ahorita. Yo simplemente les voy a contar la historia. Estaba yo en el servicio de urgencias del hospital donde trabajaba, 3 médicos de turno, y llegaron con un paciente urgente. Yo estaba ocupada tratando de remitir a otra institución de salud de nivel superior a un bebé que estaba muy enfermo. Llegan tocan la puerta, saben que cuando llegan esos servicios de urgencias desesperados, tocan alborotadísimos y entran con un señor en silla de ruedas. Mi compañero dice, yo lo atiendo, se acerca, lo ve muy decaído en la silla, toma pulso y no encuentran signos vitales. Entonces, él dice, declaro la muerte a las 11:09, pues para hacer. Y el señor, como había llegado ya sin vida, no lo podían mover, no se podía hacer nada con el cuerpo, sino dejarlo en la silla mientras se llamaban a las autoridades cuando llega un cuerpo en estas circunstancias. Lo pusieron al lado mío, en su silla de ruedas. Yo estaba esperando que me contestaran la llamada cuando empiezo a escuchar. Me decían, ayúdeme, ayuda. Yo, "Mm, muchacha, ayúdeme, muchacha". Y yo, yo estoy loca, ¿quién me está hablando? ¿Qué me está pasando? Muchacha, ayúdeme, yo no estoy muerto. Yo, "Oh". Obviamente el Señor estaba así. Es esa capacidad que yo les decía ahora, donde un cuerpo pierde sus funciones, pero ¿cuántas otras funciones tenemos en en los otros cuerpos que ver donde el alma está presente? Yo me acerqué, colgué, tiré ese teléfono, me acerqué al Señor. Vale aclarar que nunca se vio movimiento de los labios del Señor. eh, y le tomé el pulso. Hice lo que no se debe hacer, que es hacer quedar mal a un compañero. Y yo le sentí pulso. Yo canté el código azul. Pues obviamente todos me miraron como, ¿usted qué hizo? ¿Qué es esto? Y canté el código. Otra médica me ayudó. Efectivamente hicimos unas maniobras de reanimación y el señor retornó a la vida, o sea, empezó a la vida terrenal y empezó y me dijo, necesito hablar con alguien que está afuera. Ah, bueno, ingresa, decimos, bueno, familiares del Señor, e ingresa un joven con una capucha. Ingresa el joven, estábamos pendientes de él, pero él pidió que los dejáramos hablar, se corre la cortina y ellos hablan aproximadamente por 30 minutos. Y el Señor estable hemodinámicamente todo el tiempo. A los 30 minutos sale el joven llorando, con su cabeza agachada, y se va, se retira. Me acerco al Señor, me acerco a Él y me dice, ahora sí, ya hice lo que tenía que hacer. Muchas gracias. Y plic, ahí cierra sus ojos, nuevamente hace su paro cardiorrespiratorio y se deja en paz, se deja tranquilito. ¿Qué dice uno ahí? Mira que él tuvo la
oportunidad, cómo la negoció, qué pasó. Es que esto es una dimensión, no dejamos de existir, es una dimensión en la que podemos negociar. A mí que me queda ejemplo de él, él negoció, es como si él hubiera dicho, espérenme tantito que me faltó hacer una cosita, ¿sí? Y fue capaz de transmitir el mensaje a través de mí para poder realmente terminar de organizar lo que haya hablado con el joven. ¿Qué habló con el joven? Ni idea, pero le permitió irse en paz. Esa es la historia. Y yo no sé por qué, pero me surge otra inquietud, Angie, y es, entonces, si todo lo que nos comentas tiene esas características, ¿por qué nos cuesta tanto vivir ese presente que nos permite ser como una luz para saber que esto es una experiencia pasajera? Pues te digo que si nosotros logramos esclarecer eso y que todos lo comprendiéramos, nos aliviaríamos. Yo creo que las enfermedades, muchísimas enfermedades se acabarían. Seguirían tal vez ocurriendo cosas de la vida que puedan pasar, las fracturas, los traumas, muchas cosas. Pero así comprendiéramos que vivir en el pasado nos mantiene deprimidos, vivir en el futuro nos mantiene ansiosos, nos mantiene inundados de hormonas que nos destruyen y que nos llevan a cantidad de enfermedades, y dijéramos lo fundamental, aprendiéramos a centrarnos en el acá, en este momento, en el ahora, comprenderíamos que nada ocurre por casualidad. Todo tiene un propósito, lo que nos hace muy felices y lo que nos hace menos felices. Dejaríamos de sufrir porque salimos de casa y, y mi hija salió esta mañana de la casa y ya no volvió, le pasó algo. Empezaríamos a comprender, así debía ser. Nosotros tenemos una fecha de entrada y una fecha de salida, una fecha de ingreso y una fecha de vencimiento. Si nosotros comprendiéramos muy bien que realmente no somos eternos en este plano y que nada es un error, de que no, como se fue tan joven, es que esto no debía ser así, es que ¿por qué a él? ¿Por qué un niño? ¿Por qué el señor de 100 años? Porque hay quien tiene la gran cara de decir que porque el señor de 98. Yo no estoy diciendo, ojo, que no va a doler. Nosotros, parte de estos sentimientos como humanos es tener el dolor, pero es que el dolor es inherente al ser y al proceso de perder o ver al que no vamos a volver a ver físicamente a un ser que amamos o lo que hayamos perdido, ¿cierto? El sufrimiento es el que no es opcional y ese sufrimiento es el que es desde el ego. Entonces la gran enseñanza ahí es de si nosotros dejamos de querer tener el control sobre todo, impuesto por el ego, nos soltamos, fluimos y comprendemos que lo que yo acabé de decir ahorita ya es pasado, yo ya no lo puedo dominar, yo ya no lo puedo controlar, yo ya dije palabras de amor o ya dije palabras violentas, yo ya dije, ya hice un gesto que le dolió a mi papá, a mi mamá, a mi esposo o ya no lo hice porque este segundito, esto que estamos haciendo acá, si nos concentráramos a vivir en este pedacito, en el ahora, realmente viviríamos muy aliviados. Pero tenemos mucho tiempo para pensar, nos encanta rumiar. Y como la mente nos ayuda, yo le llamo la loca de la casa, la mente, nos ayuda a estar rumiantes con un mismo pensamiento. Yo creo que eso nos dificulta, pero el comprender que si comprendiéramos vivir en el ahora, que este es nuestro único momento, todo lo que ocurre alrededor de eso lo aceptaríamos, inclusive la cesación de nuestras
frecuencias vitales que nos permiten estar respirando en este planeta y que ellas se van a cesar en cualquier momento. Porque realmente esto daría para mucho, ¿no? Eh, Sí, Temas, por ejemplo, alguien nos decía que alguien preguntaba del tema de la eutanasia, pero ese es otro tema. No sé cómo estaremos de tiempo pero sí le para... puedo algo corto. eh, Temas como la eutanasia, temas como el desvivirse, ¿sí? El desvivir es el término que me gusta a mí utilizar para el suicidio. Es lo primero que deberíamos comprender respecto a esto es a qué, vámonos por la eutanasia específicamente. No a todos se le permite simplemente, es que me quiero, yo ya me quiero quitar la vida y la voy a legalizar. Eso es la eutanasia. Y el suicidio es me la quiero quitar y me la quité, ¿cierto? Entonces la eutanasia es legalizar la terminación, pero tiene, al menos en Colombia, me imagino que si ustedes la tienen también la tienen aprobada, es en ciertos casos, casos en los que son enfermedades precisamente crónicas, donde las personas generalmente ya hicieron su voluntad anticipada. Si yo ya sé que inicié con un proceso de enfermedad en la que cada vez me voy a ir deteriorando más y deteriorando, y yo ya había dicho por anticipado, no quiero estar en esas condiciones, yo lo dejo por escrito y legalmente me es permitido después de una junta médica llegar a hacer esto. Es un, eh, es un suicidio aprobado. La eutanasia realmente es un suicidio aprobado. ¿Qué pienso yo del suicidio? Se lo cierro simplemente con lo que les dije ahora. Tenemos un día para nacer y tenemos un día para morir. Entonces, no tenemos que poner en duda de que ese era su día, para el uno o para el otro. Ok, bueno, Angie, no, esto, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí estos temas me apasionan, la verdad. Me parece bien interesante uno poderse eh, preparar para este espacio, para dar fin a esta experiencia terrenal y por supuesto poderla vivir con conciencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el cuerpo es cremado? ¿Qué pasa con el alma? Esa es la pregunta mía. Y sumándome a lo que dice la doctora de las fotos, en la antigüedad también cargaban fotos le tomaban foto a la niña muerta y la cargaban en la billetera. Sí, 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 también. que también hacían, digamos, eso. Y también he visto que, digamos, lo de el ceremonial de la muerte se ha vuelto un poco más como negocio, porque ya hay salas VIP. Ya hay salas Ujú. que tienen un precio, otras otro precio, y hay unas que llaman VIP. O sea que también se ha hecho parte de comercio. También. No, es que la muerte de Edison está comercializada de muchas formas y ya no, ya es una cauterización, hay una, o sea, ya te dicen qué quieren, cómo quieren que queden tus cenizas y qué quieren si tus cenizas te las convierten en una mesa, si las cenizas te las convierten en una estatua, si las cenizas, ya están listos para ofrecerte lo que quieras hacer con ellas, además. Qué cosa, ¿no? Hasta llaveritos, es en serio, llaveros, cadenas, Wow. sí, ya comercializan. Oye, Angie, a mí ya me surgió otra pregunta y es, ¿qué pasa cuando eh, uno se acuesta y amanece muerto al otro día? Pues mira, es una graduación que uno llamaría perfecta. Se murió. Es una graduación que uno llamaría, qué perfección, ¿cierto? Pero ahí hay que tener precaución. Dicen que es muy importante
esa conciencia de lo que te está pasando para un buen desprendimiento. Eso sería otro tema larguísimo porque la forma como yo me desencarno y pues la preparación y la forma. La forma como yo me desencarno también va a tener que ver mucho con lo que, como yo la asuma y la reciba cuando me doy cuenta de que estoy en esa otra dimensión y que ya no soy ese cuerpo. Es un tema larguísimo, Carmen, que tratar ya de explicarlo de verdad es complicado, pero no es lo mismo quien desencarna en un accidente de tránsito que fue también súbito. No es lo mismo el del accidente de tránsito, no es lo mismo el homicidio, no es lo mismo el enfermo crónico y no es lo mismo la súbita. Y la diferencia entre el que le está dando el infarto en este momento y el que se acostó y no volvió a despertar es que el del infarto acabó, pudo decir, ay Dios mío, o ay Jehová, o ay Buda, o ay, y pudo decir perdón, y pudo decir ayúdenme, pudo decir oren por mí, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Sí, ya. Sí, Bueno, Nora, sí. ya cuando se llega a este proceso de la cremación, el cuerpo ha abandonado, pero lo que estás diciendo me llega a mí muy, muy adentro, porque yo considero que nos está faltando un tiempecito de velación. Se nos acabaron ciertas tradiciones que le permitían precisamente a las almas hacer un buen desprendimiento del cuerpo, ¿sí? Hacer como dejar en esa tranquilidad. Pero quien sigue escuchando, quien sigue teniendo esa posibilidad hasta de la ubicuidad, de estar en varias partes al tiempo, que lo sienten en un lado, que lo sienten en el otro, eh, es esta parte ya que no tiene nada que ver con el cuerpo. Ya el cuerpo físico es ese estuche. Haz de cuenta que estás viendo una crisálida y esa crisálida sale la mariposa, aunque se sale para el ladito, porque si han visto la salida de una mariposa de una crisálida, la mariposa no sale inmediatamente, la mariposa sale como que dijera dónde estoy, quién soy, perdida. La mariposa sale con sus alitas cerradas y se hace a un ladito de su crisálida. Y la crisálida ya no tiene nada. Es el estuche de donde salió la verdadera transformación. Y después de unas horas, la mariposa es capaz de abrir las alas y sale volando. Pero la crisálida ya no siente. Quien puede escuchar, a quien le sirve cada oración que se hace en el momento por el ser, el unirnos en oración cuando sabemos de que hay alguien cercano que se desencarna, eso es desde esa dimensión donde tienen la posibilidad de hacer. Pero el cuerpo no va a pasar nada. Con el cuerpo ya, el cuerpo no es el que escucha, el cuerpo no es el que está sintiendo nada. Es esa mariposa, esa transformación que puede que se demore para abrir las alas y estar ahí cerquita, pero no es el cuerpo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Parece que Edison sigue con la misma. Gracias. Sí, cuando yo estaba niño en la escuela nos enseñaban, y pienso que era una forma de acercarnos a la muerte, porque nos decían, las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pienso que era una forma, aunque no era el tema, pero pienso que eso nos acercaba a la muerte, nos ayuda un poco a hacernos la idea de que íbamos a morir. La pregunta es, ¿cómo abordar este tema con los niños? Mira, los niños podría ser tan fácil porque ¿sabes quién les lo complicamos? Los adultos. Los niños la tienen clara como tú dices. Los niños tienen que ser algo muy traumático
para que ya me ha tocado verlo en la consulta. Pero niños que pasan ya los 7 u 8 años, donde definitivamente a nuestro, y todos los psicólogos que yo sé que puedan haber acá me pueden corroborar, nuestro sistema de parte consciente toma un cambio brusco y abrupto después de esta edad. Y se dice que uno hasta los primeros 7 años de vida tiene clarísimo a qué vino a este planeta. Entonces no le teme a la muerte, no cree en ella. Y hay una gran diferencia de estos seres con los adultos. Y es que tienen la capacidad de compartir con ellos. Los niños siguen viendo al ser desencarnado. ¿Qué nos pasa? No les creemos. ¿Qué les pasa? Los llevamos corriendo al médico, les ponemos un sticker, inmediatamente les ponemos un diagnóstico y empezamos a decir, probablemente va a tener esquizofrenia, tomes estos medicamentos. Y lo que está haciendo el niño es no tener el límite que tenemos los adultos para no poder vivir en las dimensiones. Nosotros estamos aquí y la otra dimensión está aquí, de frente, total. Y los niños la siguen viendo. Entonces, quienes le cambian todo este concepto somos los mismos adultos. Volvemos a lo mismo de Edison. El conocimiento, el querer marcar las cosas, el querer ponerle etiquetas a todo, es lo que nos lo daña. Pero los niños comprenden muy bien ese proceso de nacer, crecer, reproducirse. Y nos falta meterle algo, donde nos quedó la pasión, el propósito, la misión de esa vida antes de que llegue, y no por llamarlo morir, sino llamarlo desnacer. O sea, lo contrario a morir, o sea, lo que no se muere en la vida, usted nace y pierde unos signos vitales luego, la vida sigue y los niños la tienen clara. Nosotros somos los que dañamos todo ese concepto. Nosotros lo dañamos totalmente. Entonces, bueno, muchas gracias de mi parte. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos